Y bueno, la manera de poder empezar es esta, poderles compartir un poquito de nuestra historia, un poquito de nuestro trabajo. Ha sido un año de trabajos, de juntas, de reuniones, de mucho planear, y esto es por y para ustedes. Esperemos que en este primer día pues hayan podido disfrutar muchísimo, que en este segundo podamos llevarnos muchas reflexiones que podamos poner en práctica en cada uno de nuestros centros. Pero bueno, ¿qué les pareció el video? Ok, muchas gracias. Pues como se los comenté, tal cual, somos una familia. Y creo que el día de hoy es un muy buen momento para poder reconocer el trabajo de cada uno de ellos y que ustedes también puedan reconocer las caras de todas las personas que están implicadas en esto, que han representado a sus institutos con muchísimo trabajo y pues nada, vamos a pedirle a Fray José Jaime Pérez Lucio, por favor, que pase y él nos va a ayudar a entregar reconocimientos a el equipo que conforma el Consejo de Alumnos de la WITCAM. Les pido un aplauso, por favor. Ok, nada más damos un momentito para que puedan poner la presentación. Y se los vamos a ir presentando por instituciones para que puedan ir dando un fuerte aplauso. De Universidad Iberoamericana, Carlos Guadalupe Jiménez. Luis Enrique Ramírez. María de Jesús Vera. Aquí en los escaloncitos, si quieren. De Lift, Iván Ruiz Armenta. Federico Cedillo Cruz. Israel Rodríguez. Del CED CIRM, Marcela Robles. Del CEBAC, Héctor Tejeda. Universidad Pontificia de México. Aquí quiero hacer una mención, él ya no se encuentra con nosotros, pero bueno, estuvo trabajando estos meses y es David René García. Les pido un aplauso, por favor, para él. Luis Hilario. De la WIC, Franco Villagrán. De IMDOSOC, Daniel Cuellar. El día de hoy seguramente estará por aquí un poquito más tarde, pero bueno, pues vamos a dar un aplauso también. De Liftim. Esta persona también no está con nosotros, él se encuentra en una misión, pero también fue parte importante de todo este proyecto y de todo este proceso. José Alberto Hernández. Quien le dio cabeza y guía y sentido a este grupo, Antonio Torres. De Universidad La Salle, México. Este hermano también ya se encuentra en formación con los hermanos de San Juan, él se encuentra en Monterrey. Él es Osman Flores Alatorre, les pido un aplauso para él. Y su servidora, Blanca González.
pues nosotros, tal cual, somos el equipo que conformó el Consejo de Alumnos de la WITCAM en este año 2017-2018. De verdad, estamos muy agradecidos con ustedes por su presencia. Esperamos que el trabajo que hemos realizado pues les agrade y que pueda ser de mucho fruto para ustedes. Muchísimas gracias. Nuevamente un aplauso, por favor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, y pues en cosas ya un poquito más serias, vamos a recordar y hacer memoria de nuestro primer día de trabajo. Recordemos que el objetivo de esta bienal es analizar la realidad social de México en la que están insertos los jóvenes para iluminar por medio de la reflexión teológica su sentido de la vida, ofreciéndoles herramientas de desarrollo integral enfocadas en el compromiso social para la transformación de su entorno. El día de ayer estuvimos en el VER. La intención era analizar la realidad social de México en la que están insertos los jóvenes. Para esto, el doctor Felipe Gaitán, de Universidad La Salle, nos habló del panorama religioso de los jóvenes y de los contextos en que se insertan estos. Habló también de la cultura política y laicidad. El hecho de que los ciudadanos y creyentes participemos con esquemas de convivencia y reconocimiento, como creemos y pertenecemos, convivimos también con lo diverso, lo distante y lo contrario. Nos daba como ejemplo claro la caravana de migrantes. Hay una razón que nos hace ver al otro como amenaza. En el caso de la diversidad religiosa y política. Y así esto pues nos hace ver como adversarios. Nos hablaba también de la parte de los católicos como acción social. Y estos tienen una peculiaridad. Practican sin creer ni pertenecer. Se han encontrado con colectivos en temas de espiritualidad. Se practica sin pertenecer o sin creer. Se puede creer también, pero sin pertenecer. Practicamos sin pertenecer y sin creer. Como ejemplo nos daba el yoga. El contexto religioso en América Latina, creencias y prácticas sincréticas. Los católicos hacen prácticas sincréticas eclécticas en su propia fe y para ellos no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, la Santa Muerte y su compatibilidad. Hay transfugas que se van con otras iglesias y cómo se da la vivencia y la práctica de la propia catolicidad. A mayor religiosidad, menor educación. En menor grado académico, menor creencia. Ante mayor nivel educativo, son más espirituales. Muchos jóvenes practican la religión a su manera y reafirman sus principios en función de sus grupos. Las personas mayores dejan de creer y deja de ser la trascendencia referencia a su realidad. En nuestra segunda ponencia, el padre Julio Alberto Álvarez nos habla en 3 momentos. El primero, hablar de los jóvenes es hablar del país. No solo el joven en sí mismo, sino producto de las relaciones y estructura del país, y esto apasiona y duele mucho. El segundo momento, en el campo pastoral, con lo cualitativo y cuantitativo del estudio de 2 fenómenos para asomarnos a la realidad de los jóvenes, para decir algo sobre ellos, y el Papa les ha dicho que escuchen porque tienen que decir. En un tercer momento, nos habló de las convicciones personales. Hablar de los jóvenes es hablar de nuestro país, un país que apasiona, y en un documento de la Conferencia Episcopal, con el educar a la sociedad y a las fuentes para consultar, y esto nos va a dar una radiografía de la emergencia de México. México transita por una gran desigualdad social marcada por el descarte, lo materialista, genera desempleo, inequidad, desigualdad. Y todo esto nos toca, pero también le toca a una esfera muy vulnerable que está descubriendo por dónde caminar, y son los jóvenes. Para un tercer momento se dio un panel con el tema sentido de vida. Para ello nos acompañó Mónica Montoya con su presentación Dejando Huellas. Ella nos comenta: nunca estuve sola,
contar con el apoyo de alguien que me ayudó a salir adelante y a no mirar mi discapacidad como un impedimento. Después tuvimos a Hugo Alberto Ramos Merino con su sentido de vida desde San Ignacio de Loyola. Él nos habla del principio y fundamento como aquello que le da sentido a su vida, el seguimiento de Jesús al estilo de Ignacio de Loyola como itinerario espiritual. Responder al llamado ofreciendo el corazón en la iglesia y en el mundo. Y en un tercer momento, Fray José Ángel Bastida Espinosa nos habla de cómo pasó su experiencia deshumanizadora y cómo fue la ruptura familiar y sus adicciones a una experiencia amorosa y en testimonio de un sacerdote que creyó en él, como la experiencia de encuentro con Jesús encarnado. Es decir, tener un encuentro humanizador con Jesús que llama y transforma. Todos abordaron su experiencia desde su concepción de la vida: discapacidad, drogadicción, alcoholismo y marginación y pérdida del sentido. El día de hoy analizaremos el juzgar, iluminar por medio de la reflexión teológica en su sentido de vida. Para ello, le vamos a pedir, por favor, a Osvaldo Salvador Torres Camacho, seminarista operario diocesano de la Universidad Pontificia de México, que nos ayude a presentar a nuestro primer ponente. Muchas gracias. El maestro Octavio Mondragón es sacerdote y religioso pasionista. Es licenciado en Teología en el Colegio Máximo de Cristo Rey de la provincia mexicana de los Jesuitas. Licenciado en Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico de Roma. Maestro en Lingüística Hispánica en la Universidad Autónoma de México. Maestro en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México en la Universidad Simón Bolívar. Ha impartido talleres y cursos de Sagrada Escritura en distintos países de América Latina, así como en España e Italia. En cuanto a la reflexión teológica bíblica, ha participado en varios equipos de reflexión teológica al servicio de la vida religiosa en América Latina. Forma parte del equipo de reflexión teológica pasionista de América Latina. Formó parte del equipo de traductores de la Biblia de América en la parte que corresponde al Nuevo Testamento en las cartas paulinas. Algunos libros publicados: Cuadernos Pasionistas, La memoria de la pasión hoy, 2015. Fenomenología de la violencia, una perspectiva desde México, 2017. La metafísica de la violencia, un breve acercamiento a la realidad mexicana de hoy, en la revista Vida Pastoral, 2018. Y en esta misma, Medellín, un llamado a la comunión eclesial, una reflexión a la luz del Vaticano II. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al maestro Octavio Mondragón, religioso pasionista, con el tema La palabra de Dios, como el amor y la sabiduría nunca se marchita. Le damos un aplauso, por favor. No los veo. Una de las cosas fundamentales para poder hablar en serio es mirar los rostros de las personas a quienes uno se está dirigiendo, pero si los veo en penumbra, los voy a tener que inventar. Yo agradezco la oportunidad de pronunciar en voz alta 2 o 3 elementos fundamentales. De hecho, va a ser un pequeño pentateuco a partir de la relación básica que me pidieron desarrollar. La Biblia y los jóvenes, la palabra de Dios y los jóvenes, y entonces estuve tratando de organizar una especie de mosaico de referencias sobre las cuales podemos apuntar en la fundamentación teológica a partir de un elemento que se me hace básico: herencia y esperanza cristiana. Herencia y esperanza cristiana.
Y entonces inicio inmediatamente, sin mayor preámbulo, con el libro de los Números. En la etapa narrativa del camino del desierto desde el Sinaí hasta Kadesh Barnea, hay una sesión narrativa en el libro de los Números plagada de rebeliones, protestas y retumba una decisión inesperada de Yahvé. El texto dice de la siguiente manera, hablando con Moisés: el Señor respondió: perdono como me lo pides, pero por mi vida y por la gloria del Señor que llena la tierra, ninguno de los hombres que vieron mi gloria y los signos que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba y no me han obedecido, verá la tierra que prometí a sus padres. Ninguno de los que me han despreciado la verá. Pero a mi siervo Caleb, que tiene otro espíritu y me fue enteramente fiel, lo haré entrar en la tierra que ha visitado y sus descendientes la poseerán. Estoy leyendo capítulo 14, perdón. He oído a los israelitas protestar contra mí, por eso diles: por mi vida, oráculo del Señor, yo haré que les suceda a ustedes lo mismo que me han dicho en la cara. En este desierto caerán sus cadáveres. Todos los mayores de 20 años que fueron registrados en el censo y que han hablado mal de mí morirán. No entrarán en la tierra donde jure que los establecería. Solo exceptúo a José, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Jefuné. Dramático el texto. La generación que salió de Egipto, los mayores de edad, aquellos que trataron de vivir nada menos que una pasión inmensa por la libertad, según la narrativa del libro del Éxodo y según la narrativa que continúa en el libro de los Números, toda esa generación se cerró y queda como una especie de canto fúnebre, como una lamentación que se extiende por todo el desierto, el conjunto de los cadáveres de una generación que no logró vivir como pueblo una libertad, una pasión inmensa por una historia diferente. Y entonces las rebeliones, los cateos continuos entre Moisés, Aarón, el pueblo y demás, y el Señor Yahvé que los acompaña, termina en una decisión rotunda: ninguno de ellos entrará en la tierra, solamente los menores de 20 años. Así que yo creo que tenemos nada menos que la oportunidad de decirle a la nueva generación que les toca entrar en la tierra, nada menos que con la misma pasión de una libertad fundada en un acto de liberación para hacer de la tierra. Recordemos claramente que en el Antiguo Testamento, especialmente en la historiografía deuteronomista, el concepto Eretz Yisrael no habla inmediatamente de una geografía, sino habla de un espacio donde generar historias alternativas, donde mantener nada menos que a pie juntillas el acontecimiento fundamental de la revelación: herencia. La nueva generación que aquí está representada es una herencia de aquello que uno no puede en ningún momento sentir como una especie de facultativa opción, sino como asunción de algo mucho mayor. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido revelarse en la historia. Yahvé, antes de que lo dijera Ricardo Arjona, Yahvé es verbo, no sustantivo. En el mundo hebreo, en la palabra Yahvé, con todas sus grandes oportunidades semánticas, no habla de un alguien, sino habla de un cómo. Y lo primero que suscita es un sujeto colectivo llamado Am Yahvé. Ahora claudica una parte de él y entra en la muerte, pero no en el olvido. Eso es muy importante. Entra en la muerte en el desierto, pero no en el olvido. A partir de ese primer peldaño habrás que seguir construyendo historias y le toca a la generación menor de los 20 años. Este primer paradigma habla sobre un elemento básico
voy a ir diciendo cosas acá al mismo tiempo de un gran autor que me parece necesario escuchar, nada menos que se trata de Abraham Joshua Heschel. Y entonces digo algo importante: la autosuficiencia, la independencia, la capacidad de estar aparte, diferir, resistir y desafiar, todos son modos de ser humano. No existe dignidad sin la capacidad de estar solo. La soledad es una protesta necesaria contra las incursiones de las falsas alarmas de la histeria de la sociedad, un periodo de cura y recuperación. En verdad, sin embargo, es que el ser humano jamás está solo. Es junto con mis contemporáneos que yo vivo, sufro, gozo, aun cuando esté apartado. La soledad genuina no consiste en descartar humanidad, sino en destilar humanidad. La soledad genuina es una búsqueda de genuina solidaridad. Para engendrar un sujeto colectivo, no se trata de hacer yuxtaposición de personas, se trata de entrar. La soledad no es distancia, es pertenencia. Y entonces entra uno hasta la raíz de su propia realidad y en ese profundo momento, dice Abraham Joshua Heschel, la soledad es un acto de protesta contra toda generalización. Un sujeto colectivo no es un sujeto general, es un sujeto preciso, determinado. Y dice Abraham Joshua Heschel, el hombre en su ser se deriva, es atendido por y dirigido al ser de la comunidad. Para el ser humano, ser significa ser con otros seres humanos. Verdad última y primera, constitutiva y estructurante de lo humano. Su existencia es coexistencia. La solidaridad humana no es un producto del ser humano. Ser humano es el producto de la solidaridad humana. La integridad personal implica la compasión, una esperanza o intuición del significado que todos los hombres compartimos. La genuina preocupación por mí mismo, por mi crecimiento, incluye la conciencia y el reconocimiento de la existencia y dignidad de otros seres humanos con quienes estoy dispuesto a hacer historia. Primer paradigma, fundamental. Segundo paradigma, doy un salto, una poesía sapiencial desconcertante y una nueva corroboración, libro de la sabiduría. Dos polos en tensión. En el libro de la sabiduría, como teología política, nos encontramos con que en Alejandría, el poeta sapiencial da dos versiones, dos perspectivas de la vida. Estamos alrededor del año 150 antes de Cristo en Alejandría, ciudad plagada de la cultura helenística y por supuesto con diversos movimientos muy semejantes a lo que sucede en nuestra propia sociedad. Y hay unas rotundas afirmaciones en el libro de la sabiduría. Este poeta anónimo residente en Alejandría, que se esconde bajo el seudónimo de Salomón, con unas cuantas pinceladas de corte poético sapiencial, describe a la juventud alejandrina, que tiene de frente un elemento cultural extraño, raro y desconcertante, la juventud judía. Dos proyectos de vida. Y entonces llama la atención una de las posiciones de la juventud alejandrina, los juniors alejandrinos, que dicen lo siguiente, los juniors, por eso, después de haber pintado la vida como frágil, como una sombra que se va, es bellísima la poesía, se la recomiendo para leerla en profundidad. Una vez que hacen las consideraciones generales, dice, por eso, a disfrutar de los bienes presentes, a gozar de las cosas con ansia juvenil, a llenarnos del mejor vino y de perfumes, que no se nos escape la flor primaveral. Coronémonos con capullos de rosas antes que se marchiten. De aquí tomé el título de la conferencia.
Y lo repito, coronémonos con capullos de rosas antes de que se marchiten. Que no quede pradera sin probar nuestra orgía. Dejemos en todas partes huellas de nuestra alegría, porque esa es nuestra suerte y nuestra fortuna. Una vez muertos, nadie se acordará de nosotros. Una cultura, una perspectiva de la cultura, y entonces vemos cómo los engaños merodean el paisaje de la vida humana, intentando de poner un límite y un modo a algo que es mucho mayor y infinito, experimentado como tal. El problema grave es no descubrir que el tiempo no es calendario. El tiempo no es calendario, ni se mide por el calendario. Y por eso dice muy simpático el poeta, dice, Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y sus seguidores tienen que sufrirla. Coronémonos de rosas y de capullos antes de que se marchiten. Y Dios creó al hombre para la inmortalidad. Chocan dos perspectivas. Aquí podrían entrar en juego, y se los quiero compartir, el juego de las paradojas. De acuerdo a Roy Sorensen, en el libro Breve Historia de la Paradoja de Tusquets, él dice que la mejor filosofía es la que nos llena de preguntas y no tanto de respuestas. Una buena paradoja tensa al máximo nuestra imaginación y nuestra razón y nos enseña así a ver el mundo con otros ojos. Eso, ¿cuándo empieza la sabiduría? Cuando aprendemos a través de las paradojas a ver el mundo con otros ojos. Y dice, etimológicamente, paradoxos significa lo que es contrario al pensamiento común. Repito, paradoxos es ni nada menos que lo siguiente, significa lo que es contrario al pensamiento común. Diría mejor que es lo que va más allá de la opinión común y por ello puede significar también increíble o maravilloso. ¿Para qué están los jóvenes aquí? ¿Para repetirlo con sabido? ¿Para cansarnos de rutinariedades? ¿O para vivir la vida a tono de maravillas? Depende de las paradojas. Decía nada menos que Søren Kierkegaard, el gran filósofo danés, afirmaba con enorme intuición que el pensamiento humano más profundo, lo repito, el pensamiento humano más profundo, es imposible experimentarlo sin el cultivo de las paradojas. La paradoja, decía Søren Kierkegaard, es la pasión del pensamiento, y el pensador sin paradojas es como un amante sin pasión. La paradoja del libro de la sabiduría es que los ciudadanos alejandrinos asesinaron a algunos jóvenes judíos y a algunas personas judías, y entonces resulta que viene la recuperación del justo. Joven, el justo, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. Vejez venerable no son los muchos días, ni se mide por el número de años. Canas del hombre son la prudencia y la edad avanzada una vida irreprochable. Proyecto de justo. Agradó a Dios y Dios lo amó. Vivía entre pecadores y Dios se lo llevó consigo. Lo arrebató para que la malicia no pervirtiera su conciencia, para que la maldad no sedujera su alma. Y entonces aquí tenemos algo muy simpático en relación con nuestra propia cultura. También hoy existe esto. Y estamos en medio de paradojas, tanto ustedes como yo, la generación anterior y la presente. Pero hay que saber en este momento de tensión qué hace la generación emergente con las paradojas de la vida de frente a una cultura que puede tener polos en tensión. El libro de la sabiduría tiene una propuesta fundamental, básica. La sabiduría hace justos. Cuando uno es capaz de ir por encima de las paradojas, por dentro de ellas y a partir de ellas. A mí me encantaría que, así como dice Sorensen, tuviéramos la capacidad
cultivada, acariciada, de vivir de paradojas para que el pensamiento no se arredre ante la realidad, que vaya más adelante. Tercer paradigma, ¿qué es lo eterno de la existencia humana? Mateo 19, 16, 29, lo voy a leer porque, bueno, ya que estamos acá leyendo cosas buenas, entonces vamos a leer Mateo capítulo 19 del verso 16 al verso 29. Es un poquito largo, pero bueno, ustedes se lo van a gozar de alguna manera. Y dice el texto de Mateo en un lugar muy propicio y perfectamente bien trabajado. Lo quiero decir. El capítulo 18 de Mateo habla sobre cómo se conforma y qué es lo que caracteriza como cuarto discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, la constitución de una comunidad del reino. ¿Cómo es una comunidad del reino? Y inmediatamente terminando el capítulo 19, entonces viene la praxis consecuente. Y en la praxis consecuente Mateo coloca inmediatamente varios problemas como para decir cuál es la praxis que conviene. Y entonces leo. En esto se le acercó uno y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas por lo bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le declaró: si quieres ser un hombre pleno, perfecto, ve a vender lo que tienes y dáselo a los pobres, que Dios será tu riqueza. Y anda, ven y sígueme. Al oír aquello, el joven se fue entristecido, pues tenía muchas posesiones. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro, con qué tremenda dificultad entrará un rico en el reino de Dios. Y se lo repito, más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Y lo demás seguramente que ya se lo saben de memoria, porque aparte la versión marcana salió en la liturgia hace unos días. Y entonces, en la redacción de Marcos se trata de un hombre. En el texto griego Marcos usa la palabra eis, uno de tantos, como la canción. Un fulano. En la redacción lucana, en de Lucas 18, 18, 30, se trata de un arjón, de un jefe, es decir, un personaje de la clase dirigente, sea religiosa, política o económica, probablemente de Jerusalén. En cambio, Mateo hace hincapié en que se trata de un neaniscos, un joven. La pregunta fundamental que da cuerpo al diálogo entre este ser humano y Jesús, a quien llama didáskale, es decir, maestro, y aquí tenemos nada menos que un encuentro y un desencuentro. Me llama la atención que Lucas diga que es un arjón, un jefe, y le llama a Jesús didáskale, maestro. La pregunta fundamental es: oye, maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la praxis para que mis pasos vayan encaminándose a la consecución de la vida eterna o de lo eterno de la vida? Estamos ante un planteamiento fundamental de corte claramente judío. No habla directamente de resurrección. No dice: oye, ¿cómo resucitaré? No. Esa era una esperanza poco cultivada o no tan conocida en el judaísmo tardío. Estaba en el mejor caso reservada para los justos de Israel y no se tenía una clara visión de lo que consistía. Simplemente era vivir para siempre en la comunión con Yahvé. De hecho, investigando un poco en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de vida eterna, aparece 17 veces en Juan, 3 veces en Mateo, 2 veces en Marcos y 3 veces en Lucas. El concepto neotestamentario de vida eterna es claramente juánico.
pero deja una huella. Se ve que en la tradición de Jesús esto fue sumamente importante. La relación con la cuestión sinóptica de este texto nos plantea algo fundamental. Vean, es una maravilla. Yo digo que este señor era joven, pero no midió con quién se estaba encontrando. Jesús de Nazaret le dice Rabí o Rabuni, y resulta que tenemos dos maneras de abordar la vida diametralmente opuestas. Este está plenamente seguro, y de hecho San Lucas cuando lo define, en la segunda parte dice, engar plusios fodra, era riquísimo, es iribalitam. Y entonces, sí, al Whitcam, no, al Itam, en ese sentido, ¿no? Y entonces, vean, dos proyectos de vida, uno plagado de seguridades, y Jesús de Nazaret es predicador itinerante, carismático itinerante. Y es bueno recordarlo. Jesús de Nazaret dejó su patria, el lugar donde había nacido, que era su referencia social de seguridad, dejó su familia, que era el microcosmos que le daba seguridad vital, personal, social, dejó el trabajo de carpintero y no se dedica a ningún trabajo, se dedica a construir historias y mundo, no mesas o sillas. Jesús de Nazaret no tiene residencia fija, no. Y último dato, quinto, no tiene propiedades. Dos posturas contrastadas. Gerd Tyson dicen que esto era típico de Jesús de Nazaret, pero no terminó con él. De hecho, el primer cristianismo nació, creció y encontró nada menos que caminos de expresión a partir de los predicadores itinerantes que volvieron a repetir exactamente la misma nomenclatura de vida, desposeída, libre, inmensa. Lo repito, dejaron su tierra, dejaron su familia, dejaron el trabajo normal, dejaron propiedades y no tenían residencia fija, itinerantes. Se encuentran con una pregunta, y la pregunta es, ¿dónde está lo eterno de la vida? Dime, ¿dónde está aquello que no se me escapa como agua entre los dedos? ¿Dónde las palabras pueden sonar a una sinfonía eterna y no a una cacofonía rutinaria? ¿Dónde? Y Jesús contesta de manera muy simple. Hay que aferrar las relaciones. Te toca nada menos que en medio de una sociedad crear las relaciones fundamentales que aseguren el mínimo de justicia en esta sociedad. No matarás, no robarás. Recordemos que en la formulación original del Antiguo Testamento, las palabras están dirigidas no a un individuo, sino a un sujeto colectivo que acabo de recordar en relación con el libro de los Números. No es lo mismo decir Juan, María o Josefina, no mates, a decir tu pueblo, tendrás que organizar la vida de tal manera que a nadie se le ocurra asesinar a ninguna otra persona que forme parte del pueblo, al menos en la perspectiva de Israel. La respuesta es, ya lo tengo, está en mi archivo y en el disco duro de mi propia existencia. Y entonces Jesús dice el Evangelio de Marcos, lo miró fijamente en blepsas, dice el texto griego, en blepsas autón, egapes en autón. Lo amó. Y eso es una maravilla. Jesús de Nazaret ve a este tipo, lo calibra, no por sus méritos, sino por su intento. Y entonces le propone algo mucho mayor. Oye, ¿ya te diste cuenta que en la sociedad sucede de repente que por aquello de las terribles contradicciones hay víctimas y hay pobres? ¿De qué lado estás? Vende lo que tiene, empieza a ser justo, haciéndote cargo de las dolencias y víctimas de un pueblo, y empiezas a ser como Dios,
el liberador de Israel, y entonces la vida eterna no es lo que viene después, es lo que va dentro, y que la vida eterna entonces no es tuya. La vida eterna empieza a tener nada menos que un proceso de realización y de actualización y se pone en común. La vida eterna no es calendario sin calendario, no. Para ustedes y para mí el problema fundamental no es en qué día estamos hoy, qué fecha estamos hoy, no. El problema es si somos capaces de transformar cualquier momento en algo que tenga sabor de eternidad. Punto. No hay más. Y para eso no se necesita ser ni joven ni viejo. No. Se necesita solo y únicamente tener conciencia de que soy un sujeto colectivo, que tengo la responsabilidad de lo que no pudo la generación anterior, me toca llevarlo adelante. Me toca la sabiduría profunda y me toca hacer que la vida no se marchite, que no sea como flor. Qué bellas las flores. A mí me encanta, allí en la casa donde vivo, afortunadamente hay una cantidad de flores y las veo cómo le roban al sol su belleza, la transforman en color y al otro día se marchitan. Cuarto, entre la cordura y la locura media la participación en el banquete de la vida nueva. Voy con Mateo, capítulo 25, del verso 1 al verso 13. Y entonces dice Mateo, ya en Jerusalén, Jesús de Nazaret, en el capítulo 25, que ustedes ya se lo saben de memoria seguramente, dice concreta, sí, es fácil. Entonces se parecerá, fíjense bien, en el capítulo 13, donde están las 7 parábolas, las 2 explicaciones o alegorías y un epílogo, en ese capítulo 13 Jesús dice, el reino de Dios se parece a, o dicho de manera muy simple, en el reino de Dios las cosas acontecen como cuando en presente. En cambio, en el capítulo 25 no, dice, entonces el reino de Dios se parecerá a, traduzco, en el reino de Dios llegará un momento en que las cosas acontecerán de la siguiente manera. Y dice Jesús, el reino de Dios se parecerá a 10 muchachas que cogieron sus candiles y salieron a recibir al novio. 5 eran, estoy traduciendo, ofreciendo la traducción de Juan Mateos, 5 eran necias y 5 sensatas. Las necias al coger los candiles se dejaron el aceite y las sensatas, en cambio, llevaron sus alcuzas de aceite además de los candiles. Muy bien, ya voy casi para el final. Como el novio tardaba, se dejaron el aceite y las sensatas, en cambio, llevaron alcuzas de aceite además de los candiles. Como el novio tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó gritar, que llegue el novio, salgan a recibirlo. Se despertaron todas y se pusieron a despabilar los candiles. Las necias dijeron a las sensatas, dadnos de su aceite, que los candiles se nos apagan. Pero las sensatas les contestaron, por si acaso no hay bastante para todas, mejor es que vayan a la tienda a comprarlo. A las 12 de la noche. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Cuando por fin llegaron las otras muchachas, se pusieron a llamar, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió desde dentro, con toda verdad les digo que no sé quiénes son ustedes. Por lo tanto, dice Jesús, estén en vela, porque a la hora menos pensada, ahí está el novio. 10 chicas, como base de definición de lo que acontecerá en el reino de los cielos. Jesús se encuentra en Jerusalén en un momento dramático caracterizado por largas disputas y polémicas de corte rabínico con los grupos de poder de Jerusalén, con los representantes políticos, sociales, económicos y religiosos que controlaba el sumo sacerdote en ese tiempo.
El momento es tan dramático que termina de forma anticlimática. Cuando Mateo declara que Jesús terminó de pronunciar el quinto discurso, que va del capítulo 23 a veces hasta el 22, hasta el capítulo 25, Mateo declara que Jesús terminó de pronunciar el quinto discurso y la respuesta es contundente. De parte de Jesús dice, ustedes saben que dentro de 2 días se celebrará Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen. Vean la reacción. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para arrestar con engaño a Jesús y darle muerte. Pero decían, no conviene durante la fiesta para que no se provoque un alboroto en el pueblo. Estamos en un momento narrativamente álgido, dramático, final. De aquellos cuando la vida le pide a uno la finura precisa de saber en qué tiempo, en qué momento estás. El Jesús de Mateo cierra este quinto discurso con un esquema ternario de discursos y habla en este concreto de una fiesta de bodas. Recordemos que la fiesta de bodas en el ambiente del tiempo de Jesús era la fiesta más gozosa, la más alegre y la más participada. 8 días de fiesta, así que era largo y bello el asunto de la vida, porque ahí se renovaba la esperanza de un pueblo en el sentido de permanecer con las bases estructurales para mirar con confianza la historia. Se detenía el tiempo. 8 días. Detener el tiempo, entrar en el secreto de la vida que se une y que engendra por vía de fecundidad no solo chamacos, sino mundos nuevos. La clave primera es detener el tiempo, salir de la rutinaria cotidianidad, de lo consabido como pueblo. Las 10 muchachas o chicas son elemento fundamental para dar inicio a la fiesta de bodas. Fíjense bien, ellas son elemento fundamental para que inicie las bodas. Les toca esperar al novio para cerrar un tiempo y abrir otro. Jesús divide el grupo de chicas en 2 subgrupos. 5 de ellas eran, según el texto de Mateo, morai, es decir, locas. Sí, Juan Mateos tradujo ahí que necias, no, locas. Y en el diccionario en el diccionario griego, cuando uno ve la palabra moros, se encuentra con lo siguiente, locas, y luego los sinónimos, estúpido, atontado, loco, extravagante, soso, embotado, tonto. Término de corte sapiencial que habla de la estupidez, de la soncera, de la falta de adecuación entre la realidad, el pensamiento y la decisión. ¿Cuántas locas? Así como en el libro de los Proverbios aparece el banquete de Doña Sabiduría, también el banquete de Doña Locura. ¿Y saben cuál es el más nutrido? Por obviedad. Asistimos a un contexto sapiencial en la ciudad de Jerusalén. Las otras 5, las restantes 5 serán phronimoi, dice Jesús de Nazaret, sabias, inteligentes, listas. Phroneo en griego significa, según el diccionario de Liddell Scott, tener la facultad de pensar y de sentir, vivir, existir, ser sensato, tener juicio, buen sentido, pensar, juzgar, creer, tener idea u opinión propia. Phronema, que es lo que característico de el phronimoi, es espíritu, inteligencia, pensamiento, manera de pensar, valor, grandeza de estima, nobleza, sentimientos elevados, orgullo, presunción, arrogancia. Asistimos a un contexto sapiencial y poca imaginación se requiere para atinar el propósito de Jesús. Jesús había dicho varias veces, sobre todo en una polémica de las 5 polémicas del Evangelio de Marcos, en la fiesta del reino de Dios, que es la fiesta de la justicia nueva, yo soy el novio. Y me recuerdo una vez estando en Panamá,
Estábamos trabajando ese texto de Marcos y entonces les pregunté en Panamá, unas 400 personas estaban allá muy lindas, y les pregunté, ¿y quién es la novia? Y se levanta una morenaza increíble, bellísima, hasta más no poder, y dice, yo soy la novia. Ajá, perfecto. No se hagan, aquí está la novia del Cordero. Y si logramos entender poéticamente cuál es el primer papel, por eso Mateo pone en boca de Jesús una alternativa entre sabiduría y locura. Y entonces hay que tener muy claro ese asunto. Daniel Marguerat dice que en todo el Nuevo Testamento no hay más parábolas que las de Jesús, y de hecho así es. A los ojos de los primeros cristianos, la parábola fue un rasgo específico del lenguaje del maestro, del rabí de Nazaret. Era una forma irreductible de transmisión del Evangelio. Más de 40 parábolas tenemos en los sinópticos, en los evangelios, y por lo tanto la parábola, ténganlo en cuenta, chamacos, la parábola despista. Con toda la intención, la parábola no es para informar, es para despistar. Está impregnada de las paradojas de la vida y por obviedad de las paradojas del Evangelio. La parábola no se entrega sin más, sino que obliga a apartarse de la letra para llegar aún más allá, que se limita a señalar. Invita al interlocutor a un proceso de interrogación personal. Por otra parte, se basa en la conciencia de una imposibilidad de hablar de Dios en la inmediatez. Más respetillo. La parábola procede de la gran tradición del lenguaje figurativo. La parábola no es para informar a los niños de lo que hay que hacer, es para echar a andar la imaginación creativa a base de paradojas. Bueno, voy a tener que reducir un poco el asunto, pero en las parábolas uno tiene que escoger dos mundos. O te apuntas por uno o te apuntas por el otro. La parábola introduce al lector en un mundo extraño, donde todo es familiar y sin embargo radicalmente distinto. Las parábolas piden una decisión, presentan un mundo que el oyente identifica. Se ve envuelto por eso en el dilema de la metáfora. Después de todo, uno debe decidir cuál es su mundo. Ante el futuro de la fiesta de bodas, lo que cuenta es la actitud total. Cómo vivir un momento de tal manera que uno no pierda nada menos que lo fundamental que está en juego en la fiesta de la vida. ¿Cómo? Hay gente muy distraidita que piensa que el lunes es casi igual que el martes, ¿o no? Y hay gente que piensa que el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes son para trabajar. Bueno, entre los religiosos y las religiosas y demás gentes el sábado y el domingo es día de pastoral, pero para otras gentes es día de descanso, después de haber no trabajado. Jesús de Nazaret ya había dicho esto en el primer discurso. ¿Se acuerdan cuando Jesús de Nazaret dice, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre frónimos, otra vez la misma palabra frónimos, que construyó su casa sobre roca. Vinieron las lluvias, se desataron los temporales, las tormentas tropicales dieron contra aquella casa y no pudieron con ella. En cambio, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre moroz, loco, que construyó su casa sobre arena. Vinieron los torrentes, cayeron las lluvias, se vinieron los huracanes y arramblaron con esa casa y no quedó huella ni para tristeza. Último. El último dato quiero ponerlo con San Pablo. No leo la traducción de Alonso, no porque no quiera, ni tampoco leo el texto griego porque sería presuntuoso, pero quiero presentarles una traducción personal del texto, una traducción personal. Ahí va, a ver si les parece, a ver si les suena. Dice el texto del capítulo 13, 1-13 de 1 Corintios, ya podría hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles,
Pero si no hay amor en mí, no soy más que una campana ruidosa o platillo que resuena. Ya podría también profetizar o penetrar todo misterio o rebosar de todo conocimiento. Ya podría tener una fe tan grande como para mover montañas. Pero si no hay amor en mí, nada soy. Ya podría repartir todas mis propiedades y hasta entregar mi cuerpo a las llamas. Pero si no hay amor en mí, de nada me sirve. 3 argumentos ad absurdum, poéticamente bien dichos en un esquema ternario. Y luego vean Pablo. Increíble, don Pablito. Sí, increíble. Es pura poesía, ¿eh? El amor anhela lo mejor. El amor desgrana bondades. No siente envidia, no se ensalza, ni se engríe. No falta la decencia, ni persigue su propio interés. No se irrita, ni vive de rencores. No se goza en la injusticia, al contrario, se complace en la verdad. Disculpa siempre, confía siempre, espera siempre. Siempre soporta. El amor jamás se marchita. Nunca se marchita. Yo creo que han ido a 40 bodas, ¿no? Y resulta que todo el mundo escoge este texto para complicarse la vida. Y luego resulta que lo traducen por adjetivos. El amor es comprensivo, el amor es servicial. No, 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 no. Pablo era consciente de lo que escribía y escribe nada menos que 15 verbos. El amor no es, el amor acontece. Y el amor es lo único que le da a uno capacidad de transformar la existencia de otros y la propia existencia. El amor es verbo. Y por lo tanto el amor no es un rato, es la transformación de todos los ratos. Ajá. Hoy el amor dura 15 minutos o media hora o a más tardar una tarde. En el mejor de los casos. Y sin embargo es, ¿qué? 15 verbos. 15 verbos. El amor es nada menos que el impulso fundamental para una inmensa creatividad. Lo que nos hace creativos es el amor y el amor nos crea, nos recrea, nos reconduce, nos lleva. Y entonces, por eso dice Pablo, bien podría yo tener todo el conocimiento de este mundo, pero si no hay amor en mí, no soy nada. Este texto de Pablo resulta fundamental porque conforme va avanzando, termina nada menos que con una frase suprema. Nos quedan 3 cosas, dice Pablo al final en el verso 13. Nos quedan 3 cosas. La fe, la esperanza y el amor. Y en el texto griego dice magníficamente, meison de tuton, la mejor de las 3, e agape, el amor. Y entonces lo que tenemos acá es lo que decía también Octavio Paz en la doble llama. El amor no se llena con caricias, se llena con plenitud. No apunta a un rato, apunta a la transformación de todos los momentos. Se acuerdan perfectamente de los diálogos de Platón y quiero decir que en el diálogo de Platón nada menos se quedó chica la consideración, aunque Diótima tenga una intervención fundamental. Pablo desgrana y es una catarata de cosas la que nos pone allá. De tal manera que Pablo dice, cuando uno quiera sentir, nada menos que la existencia adquiere su máxima capacidad de expresión creativa, entonces uno puede decir que se convirtió en amante. Y cuando el amor sucede, entonces uno descubre que la vida de los seres humanos es sagrada, es santa. Y es santa porque es el máximo valor. Y dice Max Scheler dice de manera muy clara, ¿cuándo se empieza a enamorar uno? ¿Cuando tiene 15 años o 16 y anda de manita caliente? No. El primer acto de enamoramiento consiste en un cambio de perspectiva, de tal manera que uno descubre lo inmensamente valioso. Y cuando descubre lo inmensamente valioso, el gozo inmenso es que uno acontece. Y al acontecer transforma. Y ya no me queda tiempo.
Agradecemos al maestro Octavio Mondragón por sus palabras. El día de hoy la dinámica de las preguntas será diferente que el día de ayer. Por ahí los frailes franciscanos estarán con el micrófono. Para aquellos que quieran hacer alguna pregunta, levanten la mano y ellos se van a acercar para darles por ahí la palabra. Y sí les pedimos solamente que sean preguntas bien específicas para no retardarnos y poder tener este tiempo, dárselo al maestro para que nos responda. Muy bien. Saludos, Luis Hilario, de la Pontificia. ¿Cómo hablar de herencia y esperanza cristiana en cuanto a los jóvenes cuando no manejan todos los conocimientos para poderlo expresar? Muy buena pregunta. Yo creo que es un poquito falso el planteamiento de que uno debe tener todos los conocimientos. Nadie los tiene. ¿Sabes de dónde podríamos empezar, aunque no te veo? Como dijo Job, mira, el conocimiento fundamental viene que cuando nacimos, unos pechos nos amamantaron y unos brazos nos cobijaron y la mirada de nuestro Padre nos acariciaba como para protegernos. Ninguno de nosotros nació desprotegido, al menos yo no. Nuestra entrada en el mundo no fue a base de conocimiento, fue a base de protección gratuita. Y la protección gratuita nos llenó de suficiente capacidad ¿para qué? Para crecer. Lo que pasa es que se le olvidó a uno ese asunto. Una cosa es tener falta de conocimiento y otra cosa es tener falta de memoria. No es lo mismo. Ajá. Y que quede claro, dice Job, y dice Job del lado contrario, ¿por qué al nacer le dieron una buena noticia a mi padre? ¿Por qué unos brazos me protegieron? ¿Por qué me acogieron y me envolvieron en pañales? ¿Por qué mejor no morí? Porque si estoy viendo esta vida de desgracia, prefiero no vivir. Hay que ir a lo contrario. Dice Paul Ricard que cuando uno quisiera descubrir dónde están no sus conocimientos, sino la raíz del conocimiento, tendría que volver a su niñez. Y la niñez no es el inicio, es lo mejor que nos pudieron ofrecer. Y entonces no éramos agentes, éramos pacientes. Y por eso resulta claro que cuando se nos dice en la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no habla de nuestra soncera de mayores, habla de cuando fuimos recibidos, protegidos, abrazados, y que el amor nos dio la pauta de qué es el mundo, de qué es la vida, de qué es la historia. Habría que recuperarlo. No sé más. ¿Alguien más? Por allá. Cuando habló sobre la pregunta que hace el joven en Mateo a Jesús, y Jesús le responde que hay que crear relaciones fundamentales que exigen el mínimo de justicia, entonces me pongo a pensar que desde hace 4 años tenemos 35,000 desaparecidos. Me pongo a pensar en los millones y millones de madres y padres que caminan y que la iglesia no ha acompañado en todo su esplendor. Y me pongo a pensar entonces que no estamos haciendo caso a lo que nos hace el maestro y entonces no estamos alcanzando la vida eterna. Y estamos encerrados en instrumentalizar la Eucaristía, en hacer rosarios, en cosas que verdaderamente entonces a lo mejor son solamente un medio, pero no un fin para alcanzar la vida eterna. ¿Qué podemos hacer ante esa situación tan estremecedora que vivimos aquí? No tenemos que ir lejos. Claro, no lo digas muy amplio, porque mañana te acusan. Pero hay que tener nada menos que la valentía y la audacia de decir las cosas como son, por supuesto. Es decir, delante de tanta muerte indebida, de millones de años de vida, de jóvenes que han desaparecido de nuestra historia, sí se dan cuenta ustedes, yo no se los tengo que decir porque no me toca lo del día de ayer, pero
millones de años de vida de gente joven, de vida humana, han desaparecido en la muerte de la peor manera. ¿Quién las va a recuperar? Díganme, ¿quién? En América Latina, sobre todo cuando algunas veces me ha tocado ir a Colombia, con algunos amigos que están trabajando por las escuelas de reconciliación, de perdón y de misericordia, lo primero que preocupa es cómo es posible que no nos demos cuenta, no solo que las especies animales del mundo están desapareciendo, millones de años de vida de seres humanos desaparecen antes de tiempo. Y por supuesto tiene razón. El asunto fundamental está en que si lo eterno de la vida no llega a tocar las existencias reales, ni vida ni eterna. Punto. No hay más en ese sentido. Y Jesús era muy claro y muy preciso en este momento. ¿Te acuerdas cuando, nada más para aumentar un poco, ¿te acuerdas cuando en algún momento del Evangelio de Lucas llegan 10 leprosos? El leproso es alguien muerto, socialmente muerto, políticamente muerto porque no puede ocupar cargo alguno. El leproso es familiarmente muerto porque no puede estar con su familia. El leproso es económicamente muerto porque no puede trabajar. Religiosamente muerto porque está apartado de la comunidad. Socialmente muerto porque no cuenta. 10. ¿Qué hizo Jesús? ¿Los olvidó? Vayan a Jerusalén, rapidito, órale, en fila. Y ahí van con sus 11 orejotas, pam, 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 a Jerusalén a presentarse a los sacerdotes. Y uno de ellos capta inmediatamente, y dice Lucas que era samaritano, y dijo: ¿yo a qué voy a Jerusalén? Lo que acabas de plantear. En el templo no te resuelven el problema, nada más te dan un diagnóstico de que ya no lo tienes. En cambio acá lo que sucede es que no dejó de ser leproso. Ese estaba leproso, pero no estaba menso. Se regresa, entra con Jesús, lo abraza, ve el símbolo, se echa a sus pies y Jesús dice: no, levántate. El asunto no está aquí para hacer postraciones, el asunto está en ponernos de pie. Y ahora tú y yo somos compañeros de la misma aventura, de algo mucho mayor. Eso es lo que está en juego. Muy bien. ¿Alguien más? Buenos días. Mi nombre es Horacio, de la Universidad Intercontinental. En primer lugar, gracias por la conferencia. Mi pregunta es: ¿cómo educar y educarse en el pensamiento profundo mediante la o las paradojas en un mundo líquido, para citar a Bauman, en que prima lo efímero, la imagen que nada comunica y la abundancia de información que muchas veces únicamente sofoca? Está perfecto, hermano. El asunto está en que estoy rompiendo una lógica y ¿sabes qué? Había preparado algo importante y tal vez por tu pregunta no me quiero perder la oportunidad de leerlo. Ahí va. Es poesía. A mí me encanta la poesía. Para entonarse en la oración, primero hay que leer poesía, porque Dios no es un objeto, es la raíz de toda la vida. Y dice, escuchen: es una tarde mustia y desabrida, de un otoño sin frutos en la tierra, estéril y raída, donde la sombra de un centauro yerra. Por un camino en la árida llanura, entre álamos marchitos, a solas con su sombra y su locura, va el loco hablando a gritos. Lejos se ven sombríos estepares, colinas con malezas y cambrones, y ruinas de viejos encinares coronando los amplios cerrijones. El loco vocifera, a solas, con su sombra y su quimera. Es horrible y grotesca su figura, flaco, sucio, maltrecho y mal rapado, ojos de calentura iluminan su rostro demacrado. Huye de la ciudad. Pobres maldades, misérrimas virtudes y quehaceres de chulos aburridos y ruindades de ociosos mercaderes. Por los campos de Dios el loco avanza, tras la tierra esquelética y sequiza,
rojo de rumbre y pardo de ceniza, hay un sueño de lirio en lontananza. Huye de la ciudad, el tedio urbano, carne triste y espíritu villano. No fue por una trágica amargura, esta alma errante, desgajada y rota, purga un pecado ajeno, la cordura, la terrible cordura del idiota. Esa es nuestra sociedad, la terrible cordura del idiota. Y para eso hay que hacerse locos. Así dijo San Pablo, ¿no? Digo San Pablo en el capítulo 3 de 1 Corintios, quien se las dé de sabio, le pido que se vuelva loco, para que una vez que pruebe la locura de Dios, que es la máxima paradoja, entonces se convierte en sabio. ¿Qué es lo que quiero decir? Tenemos que huir en algún momento de lo consabido para poder crear, percibir aquello que realmente es constitutivo. Y tiene razón, en medio de una sociedad tan líquida como la nuestra, parecerá ser que el pensamiento se abarata. Ya decía un pasionista que era el encargado de la cátedra de metafísica en la Sorbona, decía, a mayor información, menos formación. Y ustedes, chamacos, y yo sabemos que con sus telefonitos amontonan información a todas horas, en cada momento y en cada segundo. ¿Y se dan por satisfechos? Y si se dan por satisfechos, ya perdimos todos. No, la paradoja está en todos los días, todos los días. El único problema es que hay que saber percibirla. Y la paradoja nos aleja porque creamos distancia crítica. Y la distancia crítica es la salud del alma. Por eso mencioné que es importante la soledad, como dice Abraham Joshua Heschel. Y repito, la soledad no es distancia geográfica, es distancia crítica para que uno aprenda a destilar humanidad. Y qué bueno que todos nosotros tenemos la oportunidad de tener grandes momentos de soledad, uno solo, consigo mismo, para descubrir nada menos que la dulzura del mundo pronunciado cada vez con mayor sabor y mayor consistencia. Muy bien. Vamos a dar oportunidad a una última pregunta, por allá. Muy buenos días, muchas gracias por su ponencia. Mi nombre es Flor del Carmen Sotelo, vengo del CEBAC y quiero compartirle no una pregunta, sino una frase. El padre Rafael Checacuri, que fundó nuestro CEBAC, el Centro de Estudios de Valores Humanos, a mí me encanta esta frase en la que resume, que dice: la sociedad humana, el día en que aprenda a conjugar el verbo amar en plural y en singular, afectiva y efectivamente, el mundo será libre. El amor es base de todo. Y muchas gracias por esta ponencia. De nada. Bueno, es decir, que comparas, Rafael Checa era un monstruo, yo soy un enano. Muy bien, le damos un aplauso al maestro Octavio Mondragón. Y queremos entregarle, maestro, el siguiente reconocimiento. La Unión de Instituciones Teológicas Católicas de México, AC, otorga el presente reconocimiento al maestro Octavio Mondragón por su ponencia dentro de la 13ª Bienal Teológica 2018, Jóvenes en Proyecto de Humanización, Herencia y Esperanza Cristiana, Ciudad de México, 25 de octubre del 2018. Le damos un fuerte aplauso. Muy bien, vamos a continuación a tener un momento de receso. Afuera pues habrá café y galletas para los que gusten. Solamente les recordamos dos cosas. Aquí nos vemos a las 11 de la mañana para continuar con la siguiente presentación, y les recordamos por favor que no introduzcan alimentos al auditorio ya después de haber